Hoy comenzaremos con la primera clase del primer módulo, Breve Historia del Budismo, del Diplomado en Budismo del Instituto de Estudios Budistas Hispano. Este primer módulo consta de 10 clases. El nombre de esta clase es La India Prebudista, la civilización del Valle del Indo. Tendremos 2 clases sobre la India prebudista, es decir, la India antes del nacimiento del Buda. En la segunda clase estudiaremos otra importante civilización, la civilización Arya. Comencemos ahora con la primera clase. En esta lámina tenemos los tópicos que exploraremos en esta primera clase. Vamos a cubrir bastante terreno sobre esta importante, aunque oscura civilización del Valle del Indo. Digo oscura porque, como vamos a ver, a diferencia de otras civilizaciones antiguas, como la mesopotámica, o la egipcia, o la china, hay muchas incógnitas aún no develadas y no sabemos si podrán algún día ser develadas. Pero antes de adentrarnos en la exploración de la fascinante civilización del Valle del Indo, vamos a refrescar nuestros conocimientos con relación a conceptos tales como ¿qué es civilización?, atributos de la civilización, es decir, las características de aquello que se denomina civilización, orígenes de la civilización, cómo, cuándo y dónde se origina lo que denominamos civilización, y finalmente, la invención y difusión de la civilización. Después que hayamos estudiado estos tópicos, comenzaremos con la civilización del Valle del Indo y discutiremos el tema de la escritura, las características fundamentales de esta civilización, las teorías sobre la decadencia y desaparición de esta civilización y las posibles influencias sobre el budismo, que es tema principal de este diplomado. Nuestro objetivo para las clases 1 y 2 es tratar de explicar las civilizaciones que precedieron al Buda para poder entender de la manera más precisa posible la influencia que éstas tuvieron sobre la sociedad en que nació el Buda. Pasemos a la lámina número 3. En esta lámina tenemos una definición del concepto de civilización. Se dice que este es un concepto más fácil de describir que definir. Por eso ahí tenemos que dice, aunque este no es un término fácil de definir, se podría decir que civilización es un sistema sedentario, jerárquico, urbano de vida, mantenido por la agricultura. Esto está tomado de esa referencia que tenemos ahí, sailor.org, y este material nosotros estamos suministrándolo como material de lectura para esta primera clase del módulo número 1. O sea, dijimos de que el concepto de civilización es un concepto que es más fácil de describir que de definir. No obstante esto, intentemos una definición.
En el sistema de curso ustedes podrán acceder a todo este material. Civilización se puede definir entonces nuevamente como un sistema sedentario, jerárquico, urbano de vida, mantenido por la agricultura. Obviamente, esta definición se está usando para referirse a las primeras civilizaciones. Quizá para las civilizaciones modernas habría que hacer algunos ajustes a esta definición. De cualquier manera, tomemos esta definición como punto de partida y analicemos cada uno de estos atributos del sistema de vida civilizado. Nosotros ahí tenemos una serie de adjetivos: sedentario, jerárquico y urbano. Sedentario se refiere a que los seres humanos han abandonado su modo de vida nómada como cazadores y recolectores y se han asentado, se han establecido. Jerárquico hace referencia a que existe una mayor división de roles sociales que con respecto al sistema nómada. Urbano está indicando que es a partir del comienzo de la civilización que surgen las urbes, las ciudades. Si preguntamos cómo fue posible este sistema de vida, entonces tenemos el resto de la definición, por medio de la agricultura. Quizá aquí sea necesario agregar también la domesticación de animales. Ahora que estamos en el año 2014 de lo que se denomina era común, miremos por un momento hacia atrás para ubicarnos dentro de la realidad convencional que se denomina tiempo. Se dice que el ser humano moderno ha existido por aproximadamente 5 millones de años y solamente hace 10.000 años que se comienza la transformación agrícola y solo hace 6.000 años que se comienza con lo que se denomina civilización. Con relación a los datos temporales que utilizaremos tanto en esta clase como en las siguientes, deberíamos tener presente que muchos de estos datos son preliminares y aproximados. De cualquier manera, como la autora de un influyente libro sobre la civilización del Valle del Indo dice: nosotros tendemos a dar por hecho que somos civilizados cuando en realidad la mayoría del tiempo no lo hemos sido. La autora de este libro se llama Jane McIntosh y el libro se llama El Reino Pacífico o Un Reino Pacífico, el surgimiento y la desaparición de la civilización del Valle del Indo. Es un libro que está en inglés, entonces la autora hace referencia a que nosotros tendemos a dar por hecho que somos civilizados cuando en realidad la mayoría del tiempo no lo hemos sido. Entonces, en esta primera lámina, hemos visto una definición de lo que nosotros denominamos civilización. Por favor, tener presente esta definición. En esta lámina, que es la lámina número 4, tenemos información importante. Se dice que las sociedades que se ajustan a nuestra definición de civilización no existían antes de la domesticación de plantas y animales en el Neolítico a partir de 10.000 años antes de la era común. Como hemos mencionado, antes del comienzo de la civilización, los humanos eran nómadas, cazadores y recolectores. El Neolítico, o la Nueva Edad de Piedra,
comienza alrededor del año 10.000 antes de la era común en diferentes partes del Oriente o del Medio Oriente y después en otras partes del mundo. Se dice de que el Neolítico termina entre los años 4500 y 2000 antes de la era común. Antes del Neolítico hubo un largo periodo denominado Paleolítico y después otro periodo denominado Mesolítico. En total, la completa Edad de Piedra tiene una duración de aproximadamente 3,5 millones de años. Después de la Edad de Piedra viene la Edad de Bronce y después la Edad de Hierro. Este sistema de clasificación en 3 edades, piedra, bronce y hierro, fue propuesto por un historiador y arqueólogo danés, Christian Hungersen Thomsen. Nosotros seguiremos este criterio de clasificación porque estas dos civilizaciones, del Valle del Indo y la civilización aria, que veremos en la siguiente clase, corresponden a la edad del bronce y de hierro respectivamente. Entonces, continuemos con la lámina número 5. Y aquí nosotros tenemos algunos atributos o características de lo que se denomina civilización. En una civilización determinada es posible encontrar algunos de estos atributos. Leamos la lista. La agricultura, o sea, la domesticación de plantas y también de animales, hace posible la agricultura. El comercio, la metalurgia, las matemáticas, construcciones monumentales, la escritura. No obstante, hay civilizaciones que carecen de escritura, ciudades o urbes, un gobierno, un sistema de gobierno, moneda, impuestos y religión. Entonces, estos son algunos de los atributos que nosotros vamos a encontrar en las distintas civilizaciones. Entonces, continuemos ahora con los orígenes de la civilización. Esta es la lámina número 6. Entonces, exploremos un poco más cómo se origina la civilización. Ahora, esta y las siguientes láminas tienen el nombre de orígenes de la civilización. Se dice que alrededor del 10.000 antes de la era común, la humanidad experimentó una de sus revoluciones más importantes, la agricultura. Eso ya lo hemos mencionado. Y debido a que la revolución agrícola ocurre en el Neolítico, a veces esta se denomina revolución neolítica. Entonces, la revolución agrícola, como ocurre en el periodo neolítico, a veces se denomina revolución neolítica. Y se dice que en cierto sentido, la revolución neolítica o revolución agrícola hizo posible la historia humana. Esto significa que la revolución agrícola hizo posible el surgimiento de las ciudades, la división del trabajo, la escritura, y con esta, el medio para que los humanos escribieran la historia. Aquí es necesario mencionar que la historia no necesariamente implica la existencia de la escritura, como veremos en el caso de la civilización aria y también en la época del surgimiento del budismo. O sea que, entonces básicamente, la revolución agrícola hace posible que los seres humanos se establezcan en ciudades, en urbes,
que se vayan estableciendo distintos roles sociales y la división del trabajo, y en la medida de que eso ocurre, eso da origen a la historia. No obstante que la historia muchas veces está asociada con la escritura, la escritura no es necesario para la existencia de la historia, pero normalmente es muy importante la existencia de la escritura para la existencia de la historia. Entonces ahora veamos en la lámina esta, número 8, la invención y difusión de la civilización. Entonces, como dijimos, por miles de años, los humanos vivieron como cazadores-recolectores hasta que gradualmente se fueron estableciendo en comunidades sedentarias que domesticaban plantas y animales. Entonces, una vez que en ciertos lugares del mundo estos seres humanos, cazadores y recolectores, nómadas, se establecen, entonces en ciertas partes del Medio Oriente y también en Egipto, en el Valle del Indo y posteriormente en China, entonces eso da origen a focos de civilización en el mundo. Y cuando los humanos se establecieron en comunidades sedentarias que domesticaban plantas y animales, el incremento en la producción permitió el incremento de la población, la formación de ciudades, reinos, imperios, etc. El incremento de la producción, la habilidad de almacenar esa producción para periodos de escasez y la existencia de excedentes son factores fundamentales para el surgimiento de la civilización. Y una vez inventada la civilización con el surgimiento de importantes centros civilizados en la Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo, el comercio entre ciudades-estados, reinos e imperios permitió la gradual difusión de la civilización. Entonces nosotros tenemos establecimientos en lugares específicos y una vez que esos establecimientos están bien establecidos, entonces comienza el comercio y el intercambio entre los diferentes centros civilizados. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la difusión de la civilización, que es un proceso gradual a partir de estas primeras civilizaciones. Entonces aquí nosotros tenemos una línea del tiempo sobre las primeras civilizaciones. De esta manera podemos ver las dos civilizaciones que vamos a estudiar, la civilización del Valle del Indo y la civilización aria. Con relación a las otras tres importantes civilizaciones, que son la Mesopotamia, Egipto y China. Entonces, dijimos anteriormente que nosotros tenemos que tomar con cautela la cuestión del tiempo, pero aparentemente la primera civilización es la Mesopotamia. Estamos hablando de 3500 antes de la era común, y después tenemos Egipto, la civilización egipcia, alrededor de 3000 antes de la era común, y entonces 2800 antes de la era común tenemos la civilización del Valle del Indo, y después tenemos alrededor del 2000 antes de la era común la civilización china, y la civilización aria está después de la civilización del Valle del Indo, aproximadamente 1500 antes de la era común. Nosotros vamos a estudiar la civilización aria en la próxima clase. Creo que debemos tomar esta cronología como aproximada y tentativa. El propósito es visualizar temporalmente cada una de estas civilizaciones. ¿Cuál está primero y cuál está después? Voy a mencionar aquí que para algunos la civilización del Valle del Indo es anterior a la egipcia
y solamente posterior a la Mesopotamia. Entonces, para algunos investigadores, científicos, arqueólogos, la civilización del Valle del Indio es anterior a la egipcia. Sigamos con la próxima lámina. Entonces ahí nosotros tenemos un mapa. Ese mapa está tomado de timemaps.com. Ustedes pueden consultar este y otros mapas en ese lugar. Y aquí nosotros podemos ver la ubicación geográfica de la civilización del Valle del Indo. Y esta civilización abarca lo que actualmente es la India, los países, parte de la India y parte de Pakistán. Entonces, vamos a continuar con la lámina número 13. Y a partir de ahora, a partir de esta lámina, comenzamos el estudio de la civilización del Valle del Indo, también denominada civilización de Harappa, debido al primer descubrimiento de las ruinas de esta ciudad en el año 1920. Aquí es importante mencionar que el descubrimiento de la civilización del Valle del Indo es tardía comparada con las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto. Entonces, este es un descubrimiento tardío, en realidad es un descubrimiento casual. Cuando estaban construyendo el ferrocarril, India, que también Pakistán era parte de India, era una colonia británica, entonces cuando estaban excavando y buscando material para construir las vías del ferrocarril, entonces descubrieron esta ciudad de Harappa. Entonces, porque fue este primer descubrimiento, esta civilización, se denomina la civilización de Harappa también. Y después descubrieron cientos más de ciudades de esta civilización. Vamos a compartir y vamos a mostrar fotos también. Esta es una foto de las ruinas de la ciudad de Harappa. Ahí tienen la referencia de dónde está tomado. Cada uno del material que nosotros estamos utilizando, estamos dando las referencias correspondientes y en algunos casos en la transcripción de esta primera clase estamos también dando los enlaces cuando los libros están disponibles. Entonces, esta es una foto de las ruinas de Harappa. Ahora, la civilización del Valle del Indo se divide en varios periodos. Normalmente se divide en 3 periodos: temprano, maduro y tardío. Generalmente la civilización del Valle del Indo o la civilización de Harappa, periodo maduro, se localiza entre el 2500 y 1900 antes de la era común. Entonces es el periodo maduro de la civilización del Valle del Indo. Se han descubierto ruinas de más de 1000 centros urbanos de la civilización del Valle del Indo. Es por esto que la geografía de esta civilización abarca lo que actualmente es India y Pakistán. No se sabe si todos estos centros urbanos estaban regidos por un gobierno o autoridad central. Pero debido a que todos estos centros urbanos tienen características urbanas comunes, se los considera como parte de esta civilización. O sea, la forma de construcción, el tamaño de los ladrillos, el tipo de casas, la disposición de las distintas recámaras o cuartos en las casas, las calles, las vías de acceso, tienen características comunes. Además, como estos asentamientos están localizados en las cercanías del río Indo y sus tributarios, es por esto que se denomina civilización del Valle del Indo. Pero como vamos a ver, hay tantas cosas que se desconocen sobre esta civilización que es fácil
dejarse llevar por especulaciones y conjeturas. Pienso que una forma de comprender algo sobre esta civilización es por medio de la observación de los artefactos descubiertos por los arqueólogos. Es por esto que he dedicado varias láminas para mostrarles algunas piezas importantes de esta civilización. Dijimos de que un centro urbano importante que también le da nombre a esta civilización es Harappa, y el otro centro urbano muy importante de esta civilización es Mohenjo-Daro, que es el montículo, que significa montículo del muerto. Entonces hay dos ciudades importantes, Harappa y Mohenjo-Daro. Y aquí nosotros tenemos una foto de las ruinas de Mohenjo-Daro. Se dice de que este era un centro urbano muy importante y que esta ciudad llegó a tener una población de por lo menos 40.000 habitantes. Lo que se ve allá arriba es una estupa budista, por supuesto que esa es una construcción muy, muy posterior. Entonces ahí nosotros podemos ver que todas las casas estaban construidas de ladrillo y que tienen estructuras similares. Entonces estas son las ruinas de Mohenjo-Daro. Bueno, entonces ahora vamos a ver algo de los artefactos y el arte, sobre todo las cosas más importantes que se han encontrado. A la izquierda tenemos una escultura en piedra que se le llama Rey Sacerdote. Por favor, tomen nota del círculo en la parte superior de la frente de esta escultura en piedra y comparar esto con lo que se denomina en Pali Unna. En sánscrito se denomina Urna o Unna Kosha, en la parte superior de la frente al centro. Que eso nosotros después vamos a encontrar en las estatuas del Buda, que son muy, muy posterior. En las estatuas del Buda, ese tipo de círculo simboliza el ojo divino del Buda. Entonces, uno se puede preguntar si realmente esto ha influido en el arte de las estatuas del Buda. Y a la derecha nosotros tenemos una vasija con diseño ornamental.